Bienvenidos a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video, dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven, y suscribirse al canal. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Comencemos con el video. El viento helado silbaba entre las casas de adobe de Real de 14, arrastrando consigo un murmullo casi humano, como si alguien susurrara en un idioma olvidado hacía siglos. Era 1993, y la luna llena colgaba inmensa, bañando con su luz fría las calles empedradas, proyectando sombras alargadas que parecían retorcerse y arrastrarse por su propia voluntad. Marta, con su cámara colgando del cuello y una libreta llena de apuntes, había llegado con la intención de fotografiar el antiguo pueblo minero para una revista cultural. La redacción quería capturar la nostalgia del pasado, la mística del lugar, pero lo que encontró fue un silencio demasiado perfecto, casi ofensivo, para un sitio que, según le habían dicho, recibía turistas constantemente. Caminó por la calle Lanzagorta con pasos contenidos. Cada piedra bajo sus pies parecía resonar como si pisara dentro de una caverna. No había un solo perro, ni el crujir de una puerta, ni un hilo de humo escapando de las chimeneas. Todo era quietud, tan absoluta que comenzaba a parecer artificial, como si el pueblo entero contuviera la respiración, esperando algo. Se detuvo frente a la parroquia de la Purísima Concepción, una mole silenciosa de cantera gris que, bajo la luz de la luna, parecía más un mausoleo que un templo. Marta ajustó la cámara. El clic del obturador resonó en el aire como un disparo. Avanzó unos pasos, tomó otra foto y luego otra. Fue entonces cuando, revisando la película con la lupa de su visor portátil, notó lo inquietante. En cada imagen aparecían rostros. No eran rostros deformes ni grotescos, eran simples rostros humanos, mirándola fijamente, muchos de ellos con expresiones neutras, otros con algo que parecía curiosidad o hambre. Lo extraño era que no había visto a nadie ahí cuando tomó los fotos. Ninguna de esas caras había estado realmente presente. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y el instinto de huir se apoderó de ella. Decidió que se marcharía esa misma noche, aunque fuera un despropósito recorrer el túnel Ogarrio a esas horas. El viento había subido de tono. Ahora rugía entre las paredes como un animal encerrado. Cuando llegó a la entrada del túnel, su corazón se heló. Estaba tapiado con piedras enormes, dispuestas de tal forma que parecía un muro improvisado, pero sólido, imposible de mover. Y lo peor fue cuando, entre las grietas, notó movimiento. Primero creyó que eran sombras, pero no, eran manos. Decenas de manos pálidas, huesudas, presionando desde adentro, como si algo o alguien quisiera salir. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Sintió que algo detrás de ella la observaba. Dio media vuelta y corrió, sus pisadas resonando como martillazos en la piedra. Las calles que antes parecían dormidas, ahora parecían vivas, latiendo con una energía. Cuando llegó al centro, algo había cambiado. Todas las casas estaban abiertas, puertas y ventanas entreabiertas como bocas hambrientas. La luz de la luna se filtraba por los umbrales, y Marta, contra su voluntad, miró dentro de la primera vivienda. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, fotografías de ella misma. No de esa noche solamente, no. Había imágenes de Marta sentada en su departamento en Monterrey, de Marta en el supermercado, de Marta durmiendo. Momentos en los que nunca había notado ninguna cámara. Momentos privados, íntimos, robados. Sintió náuseas. Dio un paso atrás y tropezó con un marco en el suelo. Lo recogió
temblando. Era una foto suya, sonriendo frente a la misma casa donde estaba parada en ese instante, solo que en la imagen se le veía demacrada, con el cabello sucio y los ojos hundidos, como si llevara días atrapada allí. Anne se alejó de esa casa y miró dentro de otras. Todas eran iguales en miles de imágenes de ella, cada una mostrando fragmentos de su vida que nadie más debería haber visto. Pero había algo aún peor. Algunas fotos mostraban un futuro que no había vivido todavía. En varias de ellas estaba en esas mismas calles, pero su cuerpo parecía distinto, desgastado, sus manos ensangrentadas, sus ojos vacíos como los de un cadáver en pie. Anne corrió sin dirección, pasando frente a más casas, y en todas vio lo mismo. En una de las ventanas distinguió una foto particularmente reciente. Era ella, justo en ese momento, corriendo por esas calles. Dio un grito ahogado. La imagen mostraba algo detrás de ella, algo que se acercaba. Sintió entonces un crujido. En los adoquines no quería mirar, pero el instinto pudo más. Giró la cabeza y lo vio. Primero una sombra, luego una figura que emergió lentamente de entre la bruma nocturna. Era humanoid, pero su rostro no era más que una masa de rostros superpuestos, los mismos que había visto en sus fotografías. Decenas de caras pegadas unas sobre otras, abriéndose y cerrándose como bocas que intentaban hablar, todas murmurando en un susurro gutural. Caminaba despacio, pero cada paso hacía que las sombras alrededor de Marta se estiraran hacia ella, como si el suelo mismo la quisiera atrapar. Marta corrió otra vez. Su respiración se convirtió en jadeos desesperados. Las calles parecían alargarse, repetirse, como si el pueblo se estuviera reconfigurando a su alrededor. Cada vez que doblaba una esquina, terminaba en el mismo punto, frente a la parroquia de la Purísima Concepción. Las campanas, silenciosas toda la noche, sonaron de repente, pero no como campanas normales, sino como gritos metálicos. El ser se acercaba, y Marta, sin saber por qué, entró corriendo en la iglesia. El interior estaba oscuro, pero las paredes también estaban cubiertas de fotos. Ahí, en el altar, encontró algo que la paralizó, un enorme mural, hecho enteramente con cientos de retratos suyos, formando su propia silueta, pero no la de su cuerpo actual, sino la de la versión demacrada y vacía que había visto antes. El suelo tembló. Algo detrás de ella respiraba. Se giró lentamente y allí estaba la cosa, ahora tan cerca que podía oler su aliento rancio. Extendió una mano. Heisha Ella. Marta intentó retroceder, pero sus pies no respondieron. La figura la tocó, y en ese instante Marta sintió un dolor insoportable, como si miles de agujas le perforaran la piel. Miró sus brazos y vio que algo estaba sucediendo. Su carne comenzaba a transparentarse, como si su cuerpo se estuviera volviendo parte de una fotografía. Su piel se pegaba, sus rasgos se deformaban, y en un segundo entendió lo que iba a pasar. Se estaba convirtiendo en una de esas caras atrapadas. La última cosa que vio antes de perderse fue su reflejo en una de las fotos. Ya no era Marta, era solo otro rostro más, pegado a esa masa de carne y murmullos. Y entonces, con un estallido de luz, todo quedó en silencio. Cuando el amanecer llegó, Real de 14 volvió a estar en calma. Las casas cerradas, las calles vacías. Solo la cámara de Marta quedó en el suelo frente a la iglesia, con el carrete lleno. En la última foto revelada, se veía al pueblo entero, y en cada ventana, asomándose, el rostro de Marta, multiplicado cientos de veces, observando. El desconocido caminó lentamente por las calles polvorientas de Magdalena de Quino.
Sonora, en aquella noche de 2007 que parecía no querer terminar jamás. El aire estaba quieto, sofocante, cargado de un silencio que se sentía casi sólido, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Aunque era medianoche, algunas casas tenían luces parpadeantes que vacilaban entre apagarse o resistir, como si la electricidad también estuviera atemorizada. El desconocido, un hombre de unos 30 y tantos, con barba de días y mirada cansada, llevaba 3 noches en el pueblo, alojándose en un cuarto alquilado de una vieja casona semiabandonada que olía a humedad y madera podrida. Había llegado investigando rumores para un artículo que nunca se publicaría. Hablaban de la mujer que llora entre los mezquites, una aparición que muchos juraban haber escuchado en noches como esa, pero que pocos decían haber visto durante el día. Había recorrido el lugar como un fantasma más, haciéndose pasar por un simple curioso. Visitó el mercado, donde las vendedoras se persignaban apenas alguien mencionaba a la mujer. Habló con ancianos que se limitaban a escupir al suelo antes de contestar. Una anciana ciega le había dicho con voz temblorosa: «Ah, no la sigas, hijo. Si la escuchas, no la sigas. No te llama a ti, llama a alguien que ya está muerto». Pero él no había venido hasta allí para obedecer advertencias. Su curiosidad era más grande que su miedo. La primera noche no escuchó nada. La segunda, algo que podría haber sido el gemido de un coyote, le hizo pensar que tal vez todo era exageración de gente supersticiosa. Pero esa tercera noche, sentado en el desvencijado colchón de su cuarto, lo escuchó. No había forma de confundirlo con un animal. Era un lamento humano, profundo, cargado de una tristeza tan pesada que parecía arrastrar consigo el aire. El sonido venía desde las afueras, en dirección al camposanto, y por primera vez, en mucho tiempo, el desconocido sintió que sus manos temblaban. Salió sin pensarlo demasiado. Aunque cada paso que daba en la tierra seca parecía amplificar sus dudas. El pueblo estaba muerto de quietud, como si incluso los grillos se hubieran callado para escuchar ese llanto. Al pasar frente a las casas, sintió que tras algunas ventanas lo observaban. En una de ellas, juraría que alguien apartó una cortina. Apenas lo vio, como si supieran a dónde iba y no quisieran verse implicados en lo que ocurriría. Después el lamento lo guió como una cuerda invisible. Cruzó la calle principal, dobló hacia la vereda que conducía al viejo camposanto. Los mezquites se alzaban como centinelas retorcidos bajo la luna, que apenas iluminaba el suelo con destellos plateados. A cada paso el lamento se hacía más intenso, más humano, pero también más extraño, como si se quebrara en notas que no correspondían del todo a una garganta humana. Al llegar al cementerio, el desconocido se detuvo un segundo. Frente a él, las cruces torcidas se inclinaban en direcciones caprichosas, algunas medio enterradas en la tierra reseca. El aire olía a polvo viejo y a algo más, algo húmedo, como si alguien acabara de escarbar en la tierra. El llanto seguía allí, y entre las lápidas la vio una figura femenina de pie, inmóvil, cubierta, con un velo negro que le caía hasta los pies. Se acercó despacio, tratando de no hacer ruido, aunque cada piedra que pisaba parecía crujir como un disparo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que cualquier cosa podría escucharlo. La mujer permanecía inmóvil. El llanto seguía escapando de su cuerpo, pero no movía los hombros. No respiraba como alguien que llora. Era como si el sonido viniera de algún otro lugar, quizá de la tierra misma. Él dio un paso más, y entonces ella dejó de llorar. Un silencio sepulcral cayó sobre el cementerio. La mujer giró la cabeza lentamente hacia él. El desconocido sintió que el mundo se detenía debajo del velo. No había un rostro extraño. No era un espectro deforme como él había esperado. Era su propio rostro, no un reflejo exacto, sino uno distorsionado, como si lo estuviera viendo.
en un espejo quebrado. Su piel en ese rostro parecía más pálida, sus ojos más hundidos, y su expresión era una mueca de terror absoluto, como si esa versión de él estuviera presenciando algo que el verdadero aún no alcanzaba a comprender. Desconocido quiso moverse, pero sus pies parecían clavados en el suelo. La mujer o lo que fuera dio un paso hacia él, y el aire se volvió pesado, tan denso, que parecía líquido. Cada movimiento suyo era lento, como si el tiempo se deformara a su alrededor. Podía escuchar su propia respiración y, debajo de ella, otro sonido, un murmullo, un susurro gutural que parecía salir de su propio pecho, aunque él no estuviera hablando cuando ella estuvo frente a él. Levantó una mano y el desconocido sintió un frío tan intenso en el cuello que por un segundo creyó que lo estaban sumergiendo en agua helada. No pudo. La mujer deslizó sus dedos negros como ceniza alrededor de su garganta. Su propio rostro, ese reflejo distorsionado, se fue acercando hasta que estuvo a centímetros del suyo. En los ojos de esa versión suya vio algo que lo heló. No era terror, era resignación. Sintió un tirón brutal en el pecho, como si algo invisible lo arrancara de su propio cuerpo. La mujer lo sostuvo por el cuello con una fuerza imposible. Y entonces el mundo se volvió negro. Al día siguiente, los habitantes encontraron su cuerpo tirado en medio de la plaza principal. Los niños que iban camino a la escuela fueron los primeros en verlo. Estaba rígido, con los ojos abiertos, mirando al cielo. Pero lo más perturbador fue su rostro. No era el del hombre que había llegado días antes. Tenía exactamente la misma expresión distorsionada que él había visto en el Camposanto. La misma mueca de terror resignado, como si hubiera visto su propia muerte antes de que ocurriera en su cuello. 2 huellas de manos negras estaban marcadas con una precisión tan clara que parecían quemaduras esa noche. Algunos juraron haber escuchado algo nuevo entre los mezquites. 2 lamentos distintos, el de la mujer, y uno más grave, masculino, repitiendo el mismo tono, como si ahora no la rara sola. En 1986, en un caserío cercano a Valle de Bravo, la lluvia caía con furia, golpeando sin piedad los techos de lámina y haciendo que el agua se acumulara en charcos espesos que reflejaban los pocos faroles encendidos. Ernesto manejaba su viejo bocho azul, con el limpiaparabrisas chirriando cada vez que arrastraba el agua. El viaje de regreso desde la ciudad siempre le parecía largo, pero esa noche en particular sentía que algo se había estirado en el tiempo, como si las carreteras mismas se hubieran vuelto más largas y más solitarias. El cielo era una masa gris y pesada, y los relámpagos iluminaban por segundos los árboles doblados por el viento. Cuando entró a la zona del caserío, vio algo que lo hizo frenar casi en seco. Un grupo de niños descalzos jugaba en medio del lodo, corriendo en círculos y chapoteando como si la lluvia fuera para ellos una bendición. Lo extraño no era solo que estuvieran ahí a esa hora, sino que sus sonrisas eran demasiado amplias, demasiado intensas, como si sus rostros no conocieran el gesto de la duda o el miedo. Ernesto se quedó observándolos, los faros del bocho iluminando sus cuerpos delgados, y por un instante, uno de ellos, un niño de cabello pegado al cráneo por la lluvia, se giró hacia él y lo miró directamente. Su sonrisa se estiró un poco más de lo posible para un rostro humano. Ernesto parpadeó, y en ese instante los niños ya no estaban. Ni huellas, ni risas, ni siquiera marcas en el lodo donde habían estado. Trató de convencerse de que tal vez se habían dispersado, pero la sensación en su pecho le decía otra cosa. Respiró profundo y volvió a poner el bocho en marcha, aunque el volante ahora se sentía más pesado. A la medida que avanzaba,
Algo extraño comenzó a ocurrir. Pasó junto a la misma tiendita 3 veces, una pequeña construcción de adobe, con una puerta pintada de azul y un cartel colgando que decía Abarrotes Elena. Reconoció también la misma piedra grande al borde del camino, marcada con pintura roja, y la misma lámpara colgando torcida de un poste. Primero pensó que quizá había dado una vuelta equivocada y estaba dando círculos, pero la tercera vez que pasó por la tiendita, notó algo perturbador en el cartel. Ya no decía Abarrotes Elena, sino solo E. La pintura parecía fresca, como si alguien lo hubiera modificado hace segundos. El tiempo parecía deshacerse. La lluvia seguía cayendo igual, constante, y sin embargo, el reloj del tablero no avanzaba. El marcador seguía en las 9:47, aunque Ernesto sentía que llevaba manejando mucho más de lo que debería. Finalmente, desesperado, detuvo el coche frente a una casa que tenía las luces encendidas. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció. La fachada era la casa de su madre. No recordaba haber pasado tan cerca del caserío donde había crecido, pero algo dentro de él le susurró que entrara, que tal vez ahí entendería qué estaba pasando. Ann salió bajo la lluvia, corriendo hacia la puerta. Cuando la abrió, un olor a humedad y tierra mojada lo recibió. Dentro, toda su familia estaba sentada alrededor de la mesa del comedor. Su madre, su padre, sus 2 hermanas, incluso su abuelo, estaban perfectamente inmóviles, con las cabezas inclinadas y las manos entrelazadas sobre la mesa, como si estuvieran rezando en silencio. Mamá, dijo con voz temblorosa, esperando que alguien respondiera. En ese instante, todos levantaron la cabeza al unísono, como si hubieran estado esperando esa señal. Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par. Al verlos, a ninguno tenía pupila, solo cavidades negras, profundas, que parecían absorber la luz de la habitación. Su madre fue la primera en hablar, pero su voz sonaba extraña, como si no saliera de su garganta, sino de algún lugar mucho más hondo. Llegaste tarde, Ernesto. El resto de su familia repitió la frase al mismo tiempo, con el mismo tono hueco, como un eco perfectamente sincronizado. Llegaste tarde, Ernesto. Él retrocedió, tropezando con una silla. Nadie se levantó, pero sus cuerpos parecían tensos, listos para hacerlo en cualquier momento. Ernesto corrió hacia la puerta y antes de salir giró la cabeza una última vez. Su abuelo, que nunca sonreía en vida, estaba sonriendo ahora. Una sonrisa amplísima, imposible, que se estiraba casi hasta las orejas. Ernesto salió corriendo. Valló la lluvia, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Corrió hacia donde había dejado su bocho, pero cuando llegó, el coche ya no estaba. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Miró a su alrededor, y lo que vio lo dejó helado. El pueblo entero estaba desierto. Las casas estaban oscuras, las puertas cerradas, y no había ni un solo sonido salvo el golpeteo de la lluvia. Era como si el lugar nunca hubiera existido, como si solo quedara un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. El Ernesto comenzó a caminar, pero pronto se dio cuenta de que no reconocía nada. Las calles eran las mismas, pero no lo eran. La tienda de abarrotes Elena ahora estaba completamente cerrada, con las ventanas tapiadas, y la piedra con la marca roja ya no estaba. Todo parecía diferente, como si estuviera atrapado en un reflejo torcido de la realidad. Ann caminó durante lo que parecieron horas. Gritó, llamó a su madre, a cualquiera, pero nadie respondió. Cuando se dio cuenta, estaba frente a la casa nuevamente, aunque juraría que había caminado en dirección opuesta. La puerta estaba abierta de par en par, como invitándolo a entrar en el viento. Se coló por el umbral, y Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso huir, pero algo lo impulsó a entrar. Dentro, la mesa seguía allí, pero ahora estaba vacía.
Solo quedaban las sillas caídas y marcas de manos húmedas sobre la madera, como si todos hubieran desaparecido de repente. Un sonido lo hizo girar. Era un murmullo, lejano, como voces infantiles. Se asomó por la ventana y los vio. Los niños, los mismos que había visto antes en el lodo, ahora parados frente a la casa, inmóviles, mirándolo fijamente. Sonreían de repente. Uno de ellos levantó la mano y señaló hacia él. Los demás lo imitaron, y todos comenzaron a caminar en su dirección, lentamente, sin dejar de sonreír. Ernesto retrocedió, su respiración acelerada, hasta que sintió algo detrás de él. Giró, y allí estaban Anne, su madre, su padre, sus hermanas y su abuelo, de pie en el marco de la puerta, bloqueando la salida, todos con esas cavidades negras donde deberían estar sus ojos. Su madre dio un paso hacia él, extendiendo la mano. «Llegaste tarde, Ernesto», repitió, y esta vez todos los demás lo dijeron también. En un coro que retumbó en las paredes, Ernesto gritó, pero algo invisible lo sujetó. Sintió como si miles de manos invisibles lo arrastraran hacia el suelo, hacia la tierra misma. Su cuerpo comenzó a hundirse en el piso de la casa, como si el suelo fuera barro. Tragondolo lentamente. Los rostros sin ojos de su familia lo miraban descender, y en el reflejo de una de las ventanas alcanzó a ver su propio rostro, o lo que quedaba de él. Su piel se estaba hundiendo, sus ojos se volvían también cavidades negras. En un último instante, antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, Ernesto escuchó risas infantiles mezcladas con los susurros de su familia. A la mañana siguiente, algunos campesinos que pasaron por el caserío encontraron algo inquietante. Donde antes estaba la casa de la familia de Ernesto, ahora solo había un terreno vacío, cubierto de lodo. Pero en medio del barro quedaron huellas de pies descalzos y las marcas claras de un bocho azul, hundiéndose como si lo hubiera tragado la tierra. Y esa noche, bajo la misma lluvia, algunos viajeros que pasaron por el camino juraron haber visto a un hombre descalzo, cubierto de barro, de pie en medio del lodazal, sonriendo con una expresión demasiado amplia, y con dos grandes cavidades negras donde deberían estar sus ojos. En 1999, una mujer sin nombre llegó a Mineral del Chico, Hidalgo, como si la tierra misma la hubiera llamado. Nadie en el pueblo sabía quién era, de dónde venía, ni por qué viajaba sola, con una maleta vieja de cuero gastado y un abrigo gris demasiado grande para su cuerpo. Sus ojos, hundidos y vigilantes, parecían medir cada movimiento de quienes se cruzaban con ella. Algunos decían que era extranjera, otros que tal vez era de la capital y buscaba paz lejos del ruido. Pero para todos, desde el primer momento, había algo inquietante en su manera de caminar, como si cada paso que daba en ese suelo fuera una concesión que el pueblo le otorgaba. Regañadientes, rentó una pequeña cabaña al borde del bosque, cerca de un arroyo seco y de un sendero que llevaba a minas clausuradas desde hacía décadas. La cabaña estaba apartada, con paredes de madera húmeda y un techo que crujía cada vez que el viento bajaba de las montañas. Los pinos alrededor parecían inclinarse hacia ella, murmurando secretos en un idioma que no pertenecía al viento, ni a los animales. A veces, en las noches, ella se quedaba sentada en el porche, inmóvil, mirando los árboles como si entendiera lo que decían. Nunca dio su nombre. Cuando fue a la tiendita del pueblo, pedía lo mínimo: pan, café, cerillos. Pagaba en efectivo, casi sin hablar. Los lugareños la miraban con desconfianza, murmurando que su presencia era mala suerte. Una anciana llegó a decir, en voz baja: no debió venir aquí, la tierra no olvida. La primera noche en la cabaña fue inquietante. Apenas cayó la oscuridad, escuchó
pasos afuera. Aaron poseídos, como si alguien caminara deliberadamente alrededor de la cabaña. Se levantó varias veces para mirar por la ventana, pero nunca vio a nadie. Solo los pinos moviéndose suavemente y la sensación demasiado vívida de que algo la observaba entre las sombras. A la segunda noche, los pasos fueron más cercanos, más insistentes. Tocaron la pared en 2 ocasiones, como si alguien pasara la mano por los tablones. Ella se mantuvo quieta, respirando despacio, con las manos apretadas sobre la mesa. A la tercera noche, el sonido fue tan claro que juró sentir la vibración en el suelo. Los pasos rodearon la cabaña lentamente, una y otra vez, hasta que se detuvieron frente a la puerta. Al amanecer, salió y revisó el suelo. En el barro húmedo del bosque guardaba huellas dispersas, pero lo que encontró junto a su puerta la dejó inmóvil en marcas de manos embarradas, alargadas, como si algo se hubiera arrastrado hasta allí y luego se hubiera sostenido con fuerza en el umbral. No person. Huellas de una persona normal. Los dedos eran demasiado largos, casi huesudos, y se repetían en varias direcciones, como si varias manos hubieran estado allí al mismo tiempo. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la mesa, con una lámpara de aceite encendida, escuchando cada crujido de la madera. Los pasos volvieron, y esta vez no se detuvieron en la puerta. Algo arañó las paredes, lento, como si estuvieran probando la resistencia de la cabaña. En un momento, el sonido de algo arrastrándose por el techo la hizo contener la respiración. Aun cuando la madrugada se espesó en silencio absoluto, se levantó, tomó su linterna y decidió abrir la puerta. Si lo que fuera que la acechaba quería entrar, ella lo enfrentaría. El aire frío del bosque la envolvió al instante. Frente a la puerta, las marcas de manos en barro fresco parecían más recientes, como si alguien acabara de estar allí. Se inclinó, las tocó, y el lodo estaba tibio, lo que la estremeció más que el frío de la noche. Sin pensarlo más, siguió las marcas. Las huellas embarradas se internaban entre los pinos, cada vez más profunda, como si quien fuera que las dejó hubiera caminado con dificultad. El bosque estaba extrañamente callado, sin insectos, sin el ulular lejano de aves nocturnas. Avanzó durante varios minutos que parecieron horas, con la linterna oscilando entre los troncos, hasta que el sendero se abrió a un claro, donde la luna reveló la entrada de una vieja mina clausurada. Era un boquete oscuro en la roca, cubierto por tablones viejos, con señales de advertencia en peligro. No entrar. El aire que salía de la mina era pesado, con un olor metálico, como hierro húmedo y tierra recién removida. Las huellas llevaban directamente hacia allí. A la mujer respiró hondo y se adentró. El interior estaba casi totalmente oscuro, salvo por la luz de su linterna que apenas iluminaba las paredes húmedas cubiertas de polvo. Cada paso hacía crujir el suelo lleno de piedras y fragmentos de madera vieja. El aire era sofocante, cargado de algo que no era solo humedad. Había un peso extraño, como si la mina respirara con ella. Avanzó hasta que, en medio de un pasillo más amplio, los vio. Figuras humanas, cubiertas de polvo y tierra de pay, y llevaban ropas viejas de mineros, cascos oxidados en las cabezas, y sus cuerpos parecían esculpidos en piedra, pero algo en ellos era inquietantemente vivo. La mujer se detuvo. Neidi se movía, pero sentía sus miradas clavadas en ella. Dio un paso más, y entonces uno de los mineros levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto de tierra seca que se desprendía en pequeños trozos, revelando piel grisácea. Debajo de sus ojos no parecían humanos, eran huecos oscuros, pero algo se movía dentro, como un parpadeo de luz apagada, con una voz cavernosa, seca, como si viniera desde el fondo de la tierra. El minero habló,
Antes estábamos esperando. El eco de esas palabras se multiplicó en la mina, repitiéndose en susurros por todas partes. Te estábamos esperando, esperando, esperando. Las otras figuras comenzaron a moverse, lentamente, girando sus cabezas hacia ella, con movimientos torpes pero inevitables. La mujer retrocedió, pero algo en sus pies la mantenía clavada. Uno de los mineros extendió un brazo y sin caminar, de alguna manera cada uno de ellos comenzó a acercarse, como si el suelo los arrastrara hacia ella. La linterna titiló y se apagó en la oscuridad. El sonido de pasos pesados y respiraciones ásperas llenó el aire. Algo rozó su brazo. Intentó gritar, pero una mano fría, embarrada, se posó sobre su boca. Luego sintió más manos, muchas, sujetándola con fuerza, hundiéndola en el suelo rocoso como si la tierra la reclamara. Días después, la cabaña quedó silenciosa. Nadie la vio salir ni entrar. Pasaron semanas antes de que alguien se atreviera. Un par de guardias forestales, preocupados por el abandono, forzaron la puerta. Lo extraño fue que estaba cerrada por dentro. Cuando entraron, no encontraron a la mujer, ni señales de lucha. Solo algo que heló a todos los presentes en el techo, marcadas con barro fresco. Había huellas claras de botas pesadas, como si alguien hubiera caminado boca abajo, dejando un rastro que se perdía en la esquina del techo. Como si hubiera subido por él para desaparecer en esa noche. En el pueblo, los más viejos aseguraron que durante unas horas escucharon un sonido proveniente del bosque, un sonido profundo, rítmico, como palas cavando bajo tierra, y entre los susurros de los pinos, algunos juraron escuchar claramente una voz femenina que repetía, con un tono casi resignado, «Ah, ya llegué». Año 2002. Nochistlán, Zacatecas. La noche era fría, con un viento que recorría las calles de piedra, levantando pequeñas nubes de polvo que parecían huir de algo invisible. Raquel, una maestra de primaria de 28 años, había aceptado quedarse a dormir en la escuela porque el camión a la ciudad no pasaba hasta la mañana siguiente, y el único hotel del pueblo estaba lleno por las fiestas patronales. Era una mujer dedicada, con el rostro cansado de quien ha trabajado más de lo que su cuerpo resiste, pero sus ojos brillaban con esa ternura que solo tienen los maestros, que realmente aman enseñar. A la escuela donde trabajaba era una construcción antigua, con muros gruesos de adobe y piedra que parecían haber resistido siglos, y ventanas de madera que crujían con cada ráfaga de viento, como si se quejaran de su propia vejez. Raquel acomodó una cama improvisada con colchonetas en uno de los salones, encendiendo una lámpara de aceite, porque la luz eléctrica parpadeaba cada tanto, amenazando con dejarla a oscuras. La noche cayó rápido, y el silencio del pueblo se volvió denso, interrumpido solo por el aullido lejano de un perro y el golpe del viento contra las ventanas. Raquel hojeaba unos cuadernos de sus alumnos, anotando observaciones. Cuando lo escuchó, risas infantiles, alegres que venían desde el patio. Se detuvo un momento, segura de que había sido su imaginación, pero las risas continuaron, acompañadas del sonido de pequeños pies corriendo. Pensó que algunos niños se habían colado, quizá buscando jugar en la cancha sin que nadie los regañara. Suspiró, se levantó, se colocó un suéter sobre los hombros y salió, con paso firme, lista para regañarlos. En el patio estaba iluminado apenas por la luz amarillenta de un farol en la entrada. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Caminó hacia la cancha, donde el polvo del suelo estaba revuelto. Fue entonces cuando lo notó. Huellas de pies pequeños, decenas de ellas marcadas en el polvo fresco, como si una multitud de niños hubiera estado corriendo en círculo. Minutos antes
Se agachó para observarlas mejor y sintió un escalofrío que no supo explicar. No solo eran muchas, sino que todas parecían descalzas y dirigidas en una sola dirección, hacia los salones. San Raquel se incorporó y en ese momento las luces de los pasillos parpadearon, apagándose y encendiéndose con violencia. El viento se detuvo de golpe, dejando un silencio incómodo, y entonces lo escuchó en una voz infantil, clara, cercana. Susurró desde el salón contiguo: profe, ya se va. Su corazón dio un salto. Reconocía esa voz, o al menos le parecía familiar, como si perteneciera a uno de sus alumnos. Tomó la lámpara de aceite y, sin saber exactamente por qué lo hacía, caminó hacia el salón de donde provenía el susurro. Empujó la puerta y lo que vio la dejó helada. Toda su clase estaba ahí. Los niños estaban sentados en sus pupitres, perfectamente alineados, con las manos sobre las mesas y las cabezas ligeramente inclinadas hacia el frente, en absoluto silencio. El aula estaba iluminada solo por la luz tenue de su lámpara, y sin embargo, cada rostro era perfectamente visible. Eran sus alumnos. Reconocía a cada uno: a Mariana, que siempre llevaba trenzas; Julián, el más revoltoso; incluso Alicia, que vivía a varias cuadras y a quien su madre recogía cada tarde. Empero algo estaba mal, muy mal. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Raquel con la voz quebrada, mirando a cada uno con incredulidad. ¿Por qué no están en sus casas? Nadie respondió. Ninguno movió un solo músculo. Entonces, lentamente, uno de los niños levantó la cabeza. Raquel lo reconoció al instante. Era Miguelito, un pequeño de sonrisa constante y voz suave. Pero sus ojos ya no eran los de un niño. Eran completamente blancos, sin pupilas ni iris, como dos esferas opacas que reflejaban la luz de la lámpara. A los otros niños empezaron a levantar la mirada también, uno por uno, todos con los mismos ojos, y, como si hubieran estado esperando una señal, sonrieron al mismo tiempo. No era una sonrisa infantil, sino algo antinatural, demasiado amplio, demasiado exacto, como si sus rostros hubieran sido moldeados para imitar la felicidad. Raquel retrocedió un paso, y en ese momento todos hablaron al unísono, con la misma voz. Una voz que no era infantil, sino hueca, profunda, como si viniera de un túnel. Hoy sí fuimos todos. A la maestra soltó un grito y dio un paso atrás, tropezando con una teles. Bong. Los niños se levantaron lentamente, sincronizados, sin apartar sus ojos de ella. Uno de ellos dio un paso hacia adelante, y el sonido de sus pies descalzos en el suelo retumbó demasiado fuerte, como si el piso amplificara cada paso. Raquel salió, corriendo del salón, pero al llegar al pasillo, las luces se apagaron por completo. Corrió a ciegas, sintiendo el frío del aire cada vez más intenso, como si la escuela entera se hubiera convertido en una caverna. Llegó a la puerta principal. La empujó con fuerza, pero no se movió. Era como si estuviera sellada detrás de ella. Se escuchaban pasos, decenas de pasos pequeños, acercándose, pero no con prisa, sino con la calma de quien sabe que no necesita correr para atrapar a su presa. Profe, dijeron de nuevo, en ese mismo tono unísono. Hoy sí vinimos todos. Raquel giró, y, en la oscuridad, apenas pudo verlos acercarse. La última imagen que tuvo, antes de que todo se volviera negro, fue de decenas de ojos blancos, brillando como perlas muertas en la penumbra. A la mañana siguiente, la escuela amaneció vacía. La puerta principal estaba cerrada con llave desde dentro, y nadie respondió cuando los otros maestros llegaron. Cuando finalmente lograron abrir, no encontraron a Raquel. El salón estaba en orden, pero en todas las pizarras de la escuela, con una caligrafía infantil y temblorosa, estaba escrito con tiza Hanoi:
si fuimos todos, y en la mesa de Raquel, cuidadosamente acomodada, estaba su lámpara de aceite aún encendida, y al lado, marcadas en el polvo, decenas de huellas de pies descalzos que iban desde el salón hasta el techo, como si alguien o muchos hubieran subido caminando hacia arriba, desapareciendo en él. Nadie supo de dónde llegó. Era 2015 y en Bacalar, Quintana Roo, un pueblo que parecía vivir detenido entre los colores apacibles de su laguna. La aparición de aquel hombre de mirada cansada rompió la rutina sin que nadie pudiera explicarlo. Llegó caminando, con pasos arrastrados, entre las casas color pastel que miran siempre hacia la laguna de los 7 colores, como si fueran guardianas de su tranquilidad. Nadie lo vio arribar en lancha, tampoco lo vieron descender de un autobús. Simplemente estaba allí, al atardecer, como si hubiera salido de la bruma cálida que a veces cubre el agua. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con la piel marcada por el sol y una barba irregular que parecía no cuidarse. Vestía ropa gastada, un pantalón gris manchado de tierra y una camiseta blanca que alguna vez debió ser brillante. Pero lo más llamativo no era su aspecto, sino su mirada cansada, pero fija, obsesionada con algo que solo él parecía ver. Se sentaba cada día en el muelle principal, mirando la laguna durante horas sin moverse, sin decir palabra alguna. Ni siquiera los vendedores de cocos o los pescadores lograban arrancarle una conversación. Algunos lugareños se atrevieron a preguntarle si necesitaba algo, si buscaba hospedaje o trabajo, pero el hombre apenas los miraba, como si las palabras fueran cosas que ya no tenían cabida en su mundo. La primera noche de esa semana fue extraña. Bacalar siempre duerme con el arrullo de grillos, con el leve chapoteo de peces pequeños en la orilla y el sonido lejano de alguna moto que regresa tarde. Pero esa noche, a las 3 de la madrugada, todos despertaron. El sonido era inconfundible, un chapoteo pesado, como si algo enorme emergiera y se hundiera en la laguna una y otra vez. Algunos vecinos, curiosos, se asomaron a las ventanas, pero la oscuridad era tan densa que no distinguían nada. Solo el sonido constante, como respiraciones gigantescas entrando y saliendo del agua. Al día siguiente, el hombre estaba en el muelle, en la misma posición de siempre, mirando la laguna con la misma intensidad. Algunos pescadores comentaron, entre ellos que mientras todos miraban con curiosidad, él parecía estar esperando aquel sonido. No había temor en su rostro, sino algo parecido a la esperanza. A la segunda noche, el chapoteo volvió más fuerte. Esta vez, quienes vivían cerca de la orilla juraron haber visto burbujas gigantes romper la superficie, como si algo moviera el agua desde abajo. Los perros comenzaron a aullar, negándose a acercarse a la laguna. Los turistas, inquietos, empezaron a preguntar a los locales qué estaba pasando, pero nadie tenía respuesta. El hombre, en cambio, estaba siempre allí, y cada día parecía más expectante, más vivo, como si estuviera esperando un reencuentro. Se sentaba desde temprano y no se movía ni cuando el sol quemaba o cuando la noche caía. A la tercera noche, el sonido cambió. Ya no era solo un chapoteo, sino un golpe sordo contra los pilotes del muelle, como si algo, desde el fondo, golpeara la madera con insistencia. La gente se encerró temprano, y aunque algunos miraban desde las ventanas, nadie se atrevía a bajar. Sin embargo, una pareja de jóvenes contó que, desde su cuarto de hotel, lo vieron. El hombre seguía allí, de pie, en el muelle, hablando en voz baja con el agua, como si respondiera a algo que solo él escuchaba en el cuarto día. El ambiente en Bacalar era distinto. Los más viejos supersticios comenzaron a murmurar historias que antes contaban solo como leyendas,
para asustar a los niños. Hablaban de una cosa vieja que vive en la laguna, un espíritu acuático que no sale nunca. A Manners Q. Alguien lo llame. Nadie quería admitirlo, pero algunos empezaban a creer que aquel hombre era quien lo había traído. A la noche del quinto día fue decisiva. El viento estaba quieto, el aire denso, y la luna apenas iluminaba la superficie de la laguna con destellos plateados. A medianoche, el hombre se levantó, caminó con pasos lentos hasta el borde del muelle que crujía bajo su peso. Se detuvo mirando el agua y, por primera vez en toda la semana, habló. Su voz era grave, rota, como si llevara años sin pronunciar palabra. Ya no me escondas en el silencio. Fue absoluto durante un segundo. Entonces, el agua explotó. Algo gigantesco emergió de la laguna, haciendo que el muelle se estremeciera. Era una figura humanoide, enorme, cubierta de algas y lodo oscuro, con un cuerpo que parecía hecho de raíces y agua compactada. Psas. Dos enormes ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Fijos en el hombre, no hubo gritos, no hubo huida. El hombre sonrió. Una sonrisa tranquila, casi infantil, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Dio un paso adelante y, sin dudar, se dejó caer en el agua. La criatura lo atrapó en el aire con sus brazos largos, envolviéndolo como si lo reclamara. Un segundo después, ambos desaparecieron bajo la superficie, dejando solo a Remelino. Violento, el muelle crujió y se partió en dos, como si algo lo hubiera arrancado desde abajo. Las olas golpearon con fuerza la orilla durante varios minutos antes de que el agua se calmara. A la mañana siguiente, los habitantes de Bacalar encontraron el muelle destrozado, con maderas arrancadas y flotando en la orilla. Pero lo que más los inquietó fueron las huellas. En la arena, desde el borde del agua, había huellas húmedas enormes, mucho más grandes que un pie humano, que se adentraban en el pueblo. Nadie se atrevió a seguirlas esa noche. Bacalar no durmió. Y los días siguientes, cara a madrugada, un nuevo sonido se escuchaba, pero no en la laguna, sino en las calles, chapeteos, pisados, como si algo caminara lentamente por el pueblo. Los perros aullaban y la gente se encerraba temprano, en una semana después, en la plaza principal, frente a la iglesia. Alguien encontró algo aún más perturbador: marcas de manos embarradas en la pared, y junto a ellas, escritas con un líquido oscuro que nadie quiso identificar, 3 palabras: ya no se esconde. Desde entonces, algunos dicen que han visto, en las noches más tranquilas, una silueta humanoide caminando entre las casas, cubierta de algas, con ojos amarillos que se encienden como faros en la oscuridad y en el muelle reconstruido. Cuando alguien se sienta a contemplar la laguna, a veces escucha, entre el sonido del agua, una voz grave que susurra bajo el viento: no tengas miedo, es feliz ahora. En 1984, en un pequeño barrio polvoriento de Oaxaca, todos conocían a Lorenzo. Era un hombre de unos 40 años, delgado, de tez morena y rostro endurecido por los años de trabajo bajo el sol. No era un hombre desagradable, pero su carácter escéptico lo hacía insoportable para muchos. No creía en santos ni en milagros, ni en fantasmas. Cuando los vecinos se reunían por las noches para contar historias sobre aparecidos y leyendas locales, Lorenzo se reía en sus caras, burlándose con comentarios sarcásticos. Lo que ustedes llaman fantasmas no son más que ratas moviéndose en el techo, decía con una media sonrisa. En el barrio, sin embargo, tenía su propio secreto. En el extremo norte, medio oculto entre árboles retorcidos, estaba la vieja casa comunal
una construcción de adobe con un techo de tejas rojas casi desmoronadas. Antiguamente se usaba para reuniones y ceremonias, pero desde hacía años estaba abandonada. Nadie entraba después del anochecer, pues se decía que allí los que duermen en las paredes se despiertan si alguien los molesta. La mayoría lo evitaba, y los pocos que se atrevían a acercarse juraban que se escuchaban susurros detrás de las paredes, como si alguien caminara dentro de ellas. San Lorenzo, fiel a su costumbre de ridiculizar cualquier cosa que no pudiera tocar o ver, decidió un día terminar con esas habladurías. Yo me voy a quedar allí esta noche. Mañana van a ver que no hay nada. Puras tonterías de viejas chismosas, anunció en la cantina del barrio, con un tono de desafío. Los hombres lo miraron con una mezcla de burla y temor. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero algunos le advirtieron: no es juego, Lorenzo. Nadie pasa la noche ahí. El río pidió otro mezcal y se encogió de hombros esa noche. Antes de que el sol se hundiera del todo, Lorenzo caminó hacia la casa comunal con paso decidido. Llevaba una lámpara de petróleo, un saco de dormir y una botella medio llena para pasar el rato. El viento movía las ramas de los árboles, y aunque el cielo estaba despejado, el lugar parecía más oscuro que el resto del barrio. Abrió la puerta principal, que rechinó como si no hubiera sido movida en años, y entró en el interior. Estaba cubierto de polvo, con bancos rotos apilados en las esquinas y viejas pinturas religiosas colgadas en las paredes, algunas inclinadas, cubiertas por telaraña. Vilas castadas, casi reducidas a la pura cera seca, estaban distribuidas en pequeños altares olvidados. Lorenzo sonrió, quitó el polvo de uno de los bancos y se sentó. Al principio, la noche fue tranquila. Bebía de su botella riendo solo, murmurando frases como: ¿dónde están los fantasmas? ¿Dónde están los muertos que caminan en las paredes? La lámpara de petróleo proyectaba sombras irregulares sobre los muros. El silencio solo era roto por el canto lejano de los grillos cerca de la medianoche. Sin embargo, algo cambió. Primero fue un leve crujido, tan suave que Lorenzo pensó que era una rata. Luego, pasos claros, lentos, sobre el techo de teja, pausados, como si alguien caminara descalzo, moviéndose de un extremo a otro. Lorenzo frunció el ceño, mirando hacia arriba, y se rió nervioso, seguro un gato. Pero los pasos bajaron lentamente. Ahora sonaban en las paredes, no fuera de ellas, sino dentro de ellas, como si algo caminara entre el adobe y la madera, moviéndose despacio. Acercándose a donde estaba sentado, a Lorenzo tragó saliva, pero su orgullo pudo más que el miedo. Se levantó, se acercó a la pared más cercana y la golpeó con fuerza. «Sal de ahí, maldito ratón», gritó, riendo. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Entonces, una voz grave, profunda, surgió desde el interior de la pared, tan cercana que parecía hablar directamente a su oído: «No nos despiertes». En el corazón de Lorenzo se detuvo un segundo. Retrocedió de inmediato, tropezando con uno de los bancos, pero la voz volvió a escucharse, esta vez desde otra pared, repitiendo lo mismo, más insistente, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo: «No nos despiertes, no nos despiertes». El aire se volvió denso, pesado, y las pinturas religiosas en las paredes comenzaron a vibrar suavemente, como si algo detrás de ellas empujara. Las velas gastadas se encendieron por sí solas, todas al mismo tiempo, lanzando una luz parpadeante que hacía que las sombras se alargaran grotescamente. Lorenzo corrió hacia la puerta, desesperado, pero cuando intentó abrirla, se dio cuenta de que estaba clavada desde fuera. Golpeó con fuerza, pateó, gritó pidiendo ayuda, pero el sonido de las voces
lo cubría todo. Ahora eran más, muchas más, murmurando su nombre, susurrando cosas que no entendía Lorenzo. Quédate, quédate con nosotros. Sintió algo rozar su pierna, como si manos invisibles lo tocaran. Luego un arañazo profundo en su brazo. Miró hacia abajo y vio cómo, sin que nadie lo tocara, su piel se abría, como si dedos invisibles escribieran algo en ella. El dolor lo hizo gritar, pero no se detuvo línea tras línea. Su sangre formó una palabra en su antebrazo. Quédate, Anel. Mundo comenzó a darle vueltas. Cayó de rodillas, temblando, mientras las voces se hacían cada vez más fuertes. Lo último que sintió antes de perder el conocimiento fue algo frío, como un aliento en su oído. Ahora ya no podrás irte. A la mañana siguiente, los vecinos lo encontraron. La puerta seguía clavada por fuera, como si nunca hubiera sido abierta. Pero alguien escuchó sus gemidos desde dentro y lograron forzarla. Lorenzo estaba tirado en el suelo, inconsciente, con la ropa rasgada y las manos llenas de rasguños profundos. Su rostro estaba pálido, sus labios moviéndose apenas, murmurando palabras ininteligibles. Cuando lo levantaron, vieron su brazo en la palabra "Quédate" escrita en carne viva, como si hubiera sido tallada con uñas. San Lorenzo nunca volvió a hablar. Desde ese día, se convirtió en un hombre vacío, sentado siempre en la plaza, mirando hacia la vieja casa comunal con ojos perdidos. Y lo más perturbador era que, por las noches, algunos vecinos juraban verlo caminar hasta la casa, quedarse de pie frente a la puerta, murmurando con la misma voz grave que escuchó aquella noche: "No los despierten, no los despierten". Un año después, Lorenzo desapareció. Nadie lo vio salir del pueblo. Nadie lo volvió a encontrar. Pero los que se atrevían a pasar cerca de la casa comunal decían que si te acercabas mucho a la pared en silencio, podías escuchar una nueva voz, más grave, repitiendo entre susurros lo mismo que todas las demás: "Quédate". El desconocido llegó a Ghost Ranch, en Nuevo México, a principios de 2020, conduciendo un viejo sedán que rechinaba cada vez que tomaba una curva. Su nombre era Daniel Al, menos eso figuraba en su licencia, un escritor frustrado que llevaba meses intentando terminar un libro sobre pueblos deshabitados de Estados Unidos. Buscaba en esos lugares algo que no lograba encontrar en las ciudades: el peso de la memoria, los restos de vidas olvidadas, una sensación de verdad. Ghost Ranch, con su nombre casi demasiado conveniente, parecía perfecto. Llegó al atardecer, cuando la luz del sol teñía de rojo las colinas áridas y las viejas casas de adobe parecían arder silenciosamente. Se estacionó cerca de una antigua tienda general con las ventanas rotas y comenzó a caminar, llevando una libreta gastada y un bolígrafo que apretaba con fuerza, como si con eso pudiera capturar el pasado. El pueblo estaba silencioso. El viento arrastraba tierra entre las casas y el sonido de sus pasos sobre la grava era el único ruido humano en toda la zona. Cada tanto se detenía a anotar cosas en puerta, colgando de una bisagra oxidada. Tejado hundido en el extremo sur, olor a madera vieja, incluso en el exterior. Todo le resultaba fascinante, hasta el silencio mismo que usé y Sench. Casi palpable fue entonces cuando la vio. En una de las ventanas de una casa amarillenta y agrietada, una anciana lo observaba. Tenía el cabello blanco y desordenado, la piel surcada por arrugas profundas, y sus ojos oscuros parecían estudiarlo con una intensidad incómoda. No se movía, no apartaba la vista, solo lo miraba. Daniel se quedó quieto, sintiendo una punzada de incomodidad en el estómago. Decidió acercarse. Caminó hacia la casa, sintiendo que cada paso retumbaba demasiado fuerte en el silencio. Golpeó la puerta con los nudillos, pero nadie respondió. Empujó, y la puerta se abrió con un chirrido. Lento dentro,
La casa estaba completamente vacía. Ni muebles, ni objetos, ni señales de que alguien viviera allí. Las paredes estaban cubiertas de polvo y el suelo tenía marcas de humedad. Daniel tragó saliva. Dio unos pasos hacia el interior, mirando cada rincón. Entonces lo vio en un espejo, viejo apoyado en el suelo, cubierto de manchas oscuras en el cristal. Se acercó, curioso, y lo que vio en el reflejo lo hizo congelarse. La anciana estaba allí, parada detrás de él. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su reflejo mostraba claramente su silueta, quieta, mirándolo fijamente. Al girar, no había nadie. El corazón le latía desbocado. Volvió a mirar el espejo. La anciana seguía allí, y esta vez su boca se movía, murmurando algo que no alcanzaba a escuchar. Daniel dio un paso atrás, casi tropezando, y salió corriendo de la casa sin mirar atrás. En el aire, afuera se sentía distinto, más espeso. Corrió por las calles intentando orientarse, pero algo no estaba bien. Las calles parecían multiplicarse, doblarse sobre sí mismas, formando un laberinto imposible. Pasó 3 veces por la misma casa, con el letrero de oficina postal. Aunque estaba seguro de haber girado en direcciones distintas, el sol comenzó a ocultarse y el cielo adquirió un tono rojizo profundo que hacía que el pueblo se viera aún más irreal. Daniel, jadeando, finalmente vio lo que creyó era la salida, un camino que descendía hacia la carretera por la que había llegado. Corrió hacia allí con todas sus fuerzas, pero cuando llegó, se detuvo en seco. No estaba en la carretera, estaba de nuevo en el pueblo, pero no estaba vacío. Ahora estaba lleno de gente, hombres, mujeres y niños. Caminaban como si nada, como si vivieran allí normalmente. Algunos llevaban ropa vieja de principios del siglo XX, otros vestían como si hubieran salido de los años 50. Nadie parecía notar lo extraño de la situación. Daniel, sin aliento, dio un paso atrás. Pero entonces un hombre alto, con sombrero de ala ancha y piel curtida por el sol, se detuvo frente a él. Lo miró fijamente, con ojos que parecían demasiado oscuros, demasiado profundos. Legastard, dijo con una voz grave, cargada de algo que no era simple cansancio. Aquí no se va nadie. Daniel intentó hablar. Quiso preguntar qué significaba eso, pero las palabras no salieron. Su garganta estaba rígida, como si algo lo apretara desde adentro. Intentó gritar, pero solo un sonido ahogado salió de su boca. Sintió un cosquilleo en la cara, como si su piel se contrajera. Y entonces, en una ventana cercana, vio su reflejo. No era su rostro, era viejo, arrugado, con ojos hundidos. Y era el rostro de uno de esos ancianos que había visto en el pueblo, como si de alguna forma siempre hubiera estado allí. Daniel quiso correr, pero sus piernas se sintieron pesadas, como si no respondieran. La gente a su alrededor seguía caminando, sin mirarlo, sin parecer notar su desesperación. Entonces, sin previo aviso, todos se detuvieron al mismo tiempo. Giraron sus cabezas hacia él y sonrieron. En esa noche, en Ghost Ranch, el viento sopló más fuerte que de costumbre. Y quienes han ido desde entonces cuentan que si te acercas lo suficiente a las ventanas de las casas abandonadas, puedes ver a un hombre sentado junto a un espejo viejo, escribiendo sin parar en una libreta, con una mirada perdida, como si estuviera atrapado en una historia que nunca terminará. Y a veces, si prestas atención, puedes escuchar un susurro que parece salir de las paredes mismas. Aquí no se va nadie. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo
¿Cuál fue la parte que más te inquietó, o si alguna vez has vivido algo similar? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.